Muy bien. Bueno, entonces bienvenidos a todos y pues me da mucho gusto. Ya es la sexta, eh, el sexto encuentro, la sexta sesión que tenemos y el día de hoy vamos a hablar sobre el libro de los jueces y hemos titulado esa sesión Pecado y Salvación, que va muy bien con la cuaresma, ¿verdad? Y vamos a ver que realmente es todo un ciclo de arrepentimiento, de pecado y arrepentimiento y salvación. Entonces, uno tras otro es un ciclo pues de 12 diferentes jueces y 12 diferentes caídas, recaídas del pueblo poco a poco. Entonces, todo un camino. Um, um, para conectarlo también a nuestra liturgia, a nuestra misa, sobre todo he encontrado como dos conexiones. Uno es un poco esa actitud de arrepentimiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos el acto de contrición al inicio de la misa y también luego en el ofertorio hay una pequeña frase que dice, el sacerdote normalmente en silencio o en bajito, y dice, acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que esta sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia. Que justo el libro de los jueces nos puede, pues sí, ayudar a este también proceso de también, es como un camino en ese sentido pedagógico de ver y reconocer el pecado y ver las consecuencias que hay para gritar a Dios y pedir ayuda. Y vamos más o menos al final de ese encuentro a hablar de un símbolo eucarístico un poco especial. No sé, espero no escandalizar a nadie, pero bueno, como está ahí escrito en la Biblia, no me lo invento yo, pero vamos a hablar de la concubina de Levita y es una historia un poco macabra. Pero es muy interesante como es una muerte muy cruel, llega al final a unir todos los tribus, ¿no? Entonces también hay un paralelismo muy fuerte con la muerte de Cristo y también con esa unión que se está formando ahí. Y saqué esta frase de la liturgia que dice, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrega en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Obviamente siempre vamos a ver, siempre vemos que estas imágenes que tenemos en el Antiguo Testamento siempre son solo unas sombras. Es solo en Cristo cuando llega a una plenitud y a una perfección. Pero es muy interesante como ver estos ecos, estas sombras, estos tipos ya en los diferentes libros como lo estamos haciendo. Entonces, primero un poquito de contexto histórico. Vamos a ver que el libro de los jueces es sobre todo ese intermedio en el que poco a poco se va formando un cambio entre unos tribus nómadas, como lo hemos tenido antes, por ejemplo, todos estos años en el desierto. Los tribus de Israel eran familias, eran unos tribus pues, que vivían con sus ovejas pues sí, en el campo, en el desierto, en no man's land, ¿no? En el campo que no pertenecía a nadie. Y poco a poco empiezan a asentarse justo, conquistan la tierra del Canaán y se empiezan a asediar, a asentar, a formar ciudades y poco a poco llegamos al final a la monarquía. Vemos ya un poquito con una pequeña pincelada de un rey autoproclamado en Abimelech, pero todavía no llega al verdadero reino, a la verdadera monarquía. Y en realidad es algo que podemos constatar en todo Medio Oriente, es este proceso. En algunos pueblos antes, otros pueblos después,
y me imagino que en Europa también ha sido más o menos el mismo proceso en algún momento, ¿no? Al inicio tenemos tribus nómadas, es, pues sí, como en la edad de piedra, ¿no? Que la gente estaba pues recogiendo, teniendo sus rebaños, etcétera, ¿no? Y bueno, en los nómadas ya es un paso después porque ya tienen domesticados animales que están a su servicio, pero pues no tienen una tierra firme, fija. Y el siguiente paso pues es el asentamiento. Empiezan a construir casas primero, no solamente tener sus casas portátiles, ¿verdad? Sus tiendas de campaña, sino ya se quedan en un lugar y empieza el cultivo de la tierra, la agricultura, y poco a poco se empiezan a juntarse más en formas de ciudades, ¿no? Y en este tiempo empiezan de repente a salir líderes militares espontáneos. En la Biblia estos líderes carismáticos, espontáneos, se llaman jueces. Son en realidad como unos salvadores y que juzgan también el pueblo. Son unos líderes, pero que salen en la necesidad, que de repente cuando hay una necesidad, pues acuden a una persona o el Espíritu de Dios como da fuerza espontánea a una persona especial y se unen para estos momentos como de guerra o de dificultad, de sequía, de ataque, etcétera, ¿no? En como momentos difíciles. Y el paso más se ve también en el libro de los jueces, poco a poco, cuando un líder carismático es muy bueno y la gente lo estima mucho, entonces le empiezan a pedir, sé tú nuestro rey, reina sobre nosotros, como no solamente ahora cuando nos libraste de estos enemigos, sino por favor ayúdanos más. Y no solamente tú, sino también tus hijos, porque seguramente van a ser como pues de la misma casa, de la misma honradez. Entonces, así es como poco a poco se instaura una monarquía, que este juez o este líder espontáneo no solo se queda en el momento del peligro y luego como otra vez regresa a su trabajo, a su familia, ya pues a su vida normal, sino ya se mantiene y empiezan a sustituirlos luego sus hijos, ¿no? Entonces así empieza lo que más tarde luego se convierte en la monarquía. Israel ha sido como más tardía en ese proceso y vamos a ver, Israel es un pueblo pues más pobre entre otros pueblos más desarrollados, ¿no? Cuando llega al Canaán, se nota también las excavaciones. Tenemos en esa época del bronce tardío, que es la época pues, de la conquista del Canaán, las ciudades cananitas ya están muy bien desarrolladas, tienen sus piedras bien talladas, se nota que hubo un comercio floreciente, eso se nota, ¿no? En los objetos de diferentes lugares que no solamente son ahí de su zona y alrededor, sino que hay un comercio, hay un florecimiento en muchos ámbitos y se nota que ya tienen un estándar mucho más alto, mientras el pueblo, los tribus de Israel son mucho más sencillos y se ven estas pequeñas ciudades que empiezan a formar, que son con piedras así sin tallar, sin juntarlos con algún tipo de cimiento, etcétera, ¿no? Entonces, como mucho más pobre porque apenas están dando este paso de ser nómadas a asentarse, ¿no? Es un desarrollo de ellos más tardío. Y por eso también se nota que probablemente por eso también tienen tanto esa, ¿cómo se llama? Esa tentación de mirar a los dioses de los cananitas, ¿no?
porque ven pues que estos pueblos están muy florecientes, ¿no? Y ellos pues son mucho más pobres, entonces piensan, bueno, estos dioses deben ser mejores que el nuestro, ¿verdad? Deben ser, les dan más fertilidad, por eso buscan a la Ashera o al Baal, que son dioses de la fertilidad, ¿no? Y también en esta época cae una decaída de Egipto, que antes estaba pues dominando toda esa zona aquí de la Tierra Santa del Canaán. Y como empiezan a tener problemas entre ellos, entonces también hay menos presencia de una fuerza como militar superior. Y entonces están más bien, se nota todo el libro de los jueces, pues son las diferentes tribus de Israel en conflicto con los diferentes pueblos alrededor. Y alrededor de 1200 a.C. empiezan también a llegar los pueblos del mar. Y entre ellos los que aquí sobre todo lo conocemos por la Biblia son los filisteos, ¿no? Entonces son pueblos que llegan de fuera, desde el Mediterráneo, y se conquistan la costa y tienen gran superioridad militar porque ya conocen el hierro. Entonces, como los pueblos anteriores que estaban aquí solo conocían el bronce, pues el hierro es mucho más duro que el bronce, entonces pierden las batallas y también tienen como unos carros de guerra que eran como pues las armas más potentes de la época, ¿no? Entonces, eso también es una gran amenaza y eso también se nota en diferentes historias del libro de los jueces. Bueno, aquí vamos a coger otra vez nuestra línea de tiempo. Es más o menos como la última vez porque ahí ya estaba haciendo esta misma línea, entonces si ya se apuntaron la vez pasada, ahora no hay gran novedad, pero nos sitúa otra vez en el tiempo. Entonces, sigo otra vez la data del éxodo tan temprana, ¿no? Porque eso era algo que habíamos ya discutido con el libro del éxodo, las diferentes posibilidades, pero sigo la tradicional del éxodo temprano. Entonces, más o menos alrededor de 1400 a.C. sería la entrada a la tierra y la conquista. Luego tenemos todo unos casi 400 años, la época de los jueces, como 350 años, y hasta llegar a la monarquía de Saúl, ¿no? Que hay dos diferentes datas también, pero bueno, puse aquí 1050 a.C., que empieza a reinar Saúl. No tenemos muchas fechas o claridad sobre cuándo son las historias de los jueces, porque como nunca ninguno de estos jueces reina sobre todo Israel, sobre todos los 12 tribus, sino sobre algunos más del norte, otros más del sur, son diferentes historias, pueden ser que ocurrieron en parte paralelos, entonces no tenemos ahí mucha claridad de cuándo son cuándo y si realmente es en orden cronológico. Probablemente que no, pueden ser en parte también paralelos. Una vez hay una data que dice cuando Jefté vivió, que en este tiempo ya estaban por 300 años después de la conquista de Hezbón, o que ya vivían los israelitas por 13 años en Hezbón, ¿no? Entonces ahí decimos, bueno, esa historia de Jefté es más bien al final, ¿no? Entonces como 1100 a.C., más o menos en esta época, y probablemente varias de las historias son más bien de esta época como más tardía de la época de los jueces. Aquí simplemente encuadrarlo general. 1500 hasta 1200 es el bronce tardío. Aquí en Tierra Santa, cuando salen de Egipto, pues estamos en el Reino Nuevo de Egipto. En 1213 a 1203 reina en Egipto Merneptah,
un faraón, todavía él era un faraón fuerte, pero después de su muerte caen en guerras civiles. Entonces es también una fecha importante, eso como alrededor de 1200, que decae mucho el poder de Egipto porque empiezan a tener guerras civiles interiores. Y también justo en esa época es cuando llegan los pueblos del mar y empiezan a conquistar las orillas, ¿no? Y toda la parte fértil, en realidad, la más fértil aquí de Tierra Santa son en las llanuras del Mediterráneo. Y con eso también comienza aquí la edad del hierro, a partir de eso, 1200, con la llegada de los pueblos del mar, el hierro 1. Muy bien, bueno, ahora sí vamos a entrar en materia ya concreto. El libro de los jueces nos habla de 12 jueces diferentes. Eso también es ya interesante, ¿verdad? Porque 12 es realmente un número muy importante en la Biblia. Tenemos pues los 12 tribus y también los 12 apóstoles y también los 12 jueces. Eso también es interesante. Hay jueces mayores y menores. Algunos dicen 6 mayores, otros 6 menores, pues yo solo he encontrado 5 mayores, los 7 menores. Los menores llamamos a estos que solamente dicen como 2 o 3 frases y solo cómo se llaman, de dónde son y cuántos años han como reinado en cierto sentido, han juzgado al pueblo. Entonces ahí casi no tenemos nada y nos indican muy poquito, mientras los jueces mayores llamamos a aquellos de los cuales tenemos alguna historia más concreta que nos narra la Biblia. Entonces, como ya he dicho, nunca reinan sobre todos los tribus, sino salen espontáneamente en momentos de dificultad. Y luego lo vamos a mencionar otra vez, pero todo el libro de los jueces tiene estos ciclos, como ya mencioné, en un primer momento de infidelidad, del pecado, muchas veces de idolatría, y luego las consecuencias, que son pues un momento que normalmente atacan a algunos enemigos o dificultades, y luego el pueblo grita a Dios, se da cuenta que necesita ayuda y Dios manda un Salvador, ¿no? Y hay un tiempo de paz, un arrepentimiento y después otra vez recaen y estamos otra vez en punto 1, ¿no? Y así va todo el ciclo de cada uno de los jueces. Tenemos al inicio una doble introducción que cuenta un poquito el resumen de las conquistas de Josué y que en realidad no lograron conquistar toda la tierra del Canaán. Entonces, así como está puesto en este mapa es el ideal, como estaba pues dividido según el libro de Josué, los diferentes tribus, pero por ejemplo Dan lo vemos aquí en el suroeste, ¿no? En la costa, pero en el fondo nunca lograron conquistar esa zona porque luego fueron, pues esta zona fue demasiado fuertemente habitada, primero por diferentes pueblos cananitas y después por los pueblos del mar. Y por eso ellos se mudan al final del libro de Jueces, lo cuenta también, al norte. Y ven justo en el norte del mapa tenemos a Dan y donde también ponen su capital, que la llaman también Dan, según el patriarca de su tribu. Y ya, comenzamos. El primer juez se llama Otniel y tenemos pocas frases sobre ellos, entonces es uno de los jueces menores. El segundo se llama Ehud. Entonces, sí, simplemente voy a leer lo que dice sobre Otniel para recibir un poquito como un sabor, ¿no? Porque así luego es lo que luego se repite. Dice en Jueces capítulo 3,
a partir del 7, dicen. Los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé. Se olvidaron de Yahvé, su Dios, y sirvieron a los Baales y a las Aserás. Se encendió la ira de Yahvé contra Israel y los dejó a merced de Cusán y Riseataim, rey de Edom. Y los israelitas sirvieron a Cusán Riseataim durante 8 años. Los israelitas clamaron a Yahvé, y Yahvé suscitó a los israelitas un libertador que los salvó, Otniel, hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb. El espíritu de Yahvé vino sobre él, fue juez de Israel y salió a la guerra. Yahvé puso en sus manos Cusán Risetaim, rey de Edom, y triunfó sobre Cusán Risetaim. El país quedó tranquilo 40 años y murió Otniel, hijo de Kenaz. Muy bien, así como escuchamos una típica resumen de uno de los jueces, del primer juez. Ahora llegamos a Ehud, que tampoco nos cuenta mucho, pero simplemente cuenta un poquito más. Ahí estaban sometidos al rey de Moab, de Amón y Amalek, ¿no? Entonces son también los pueblos alrededor. Y tenemos, y hay una historia, bueno, la historia que cuenta el libro de los jueces es que Ehud va a pagar su tribu al rey de Moab, pero era zurdo y lleva consigo como un cuchillo gigante, muy, muy, muy largo, pero escondido debajo de su túnica. Y luego pues hace como una trampa, le dice que le tiene que contar un secreto de Dios y entonces envía o saca a los criados y pues lo acuchilla, ¿no? Y era muy, muy gordo, muy graso el rey de Moab, entonces, bueno, lo describe así con todo detalle, como le mete el cuchillo. Y con eso, bueno, luego llama a los demás tribus y van contra ellos, contra el pueblo de Moab, que está todo atarantado, ¿no? Asustado por la muerte de su jefe, de su rey, entonces lo logran vencer. Siguiente es Sangar, y también es un juez menor. Luego tenemos a Débora y Barak. Débora es una jueza, entonces también es interesante tener esa figura carismática femenina, y ella es juez en Israel, y el encargado del ejército es Barak. Entonces, Débora lo llama porque Yabín, el rey de Canaán, está en Hazor con 900 carros de hierro, entonces a punto de atacar, ¿no? Entonces Débora llama a Barak y dice que debería ir en contra de él con la fuerza de Dios. Y Barak dice, solamente voy si me acompañas. Y Débora dice, bueno, yo te acompaño, pero si te dejas acompañar por mí, entonces la victoria no va a ser tuya, sino el enemigo va a caer a manos de una mujer. Y efectivamente, luego bajan del Tabor. El Tabor es aquí, si ven en el mapa, al norte, donde dice Neftalí, tenemos el lago de Galilea, más o menos a la altura un poco más al sur oeste, es el monte Tabor. Entonces ahí bajan corriendo y los atacan y bueno, Sísara, que es el jefe del ejército enemigo, es el único que escapa y todos los demás pues son derribados, y él se escapa a una tienda, a la tienda de una mujer que se llama Yael, y Yael le acoge muy muy hospitalariamente, ¿verdad? Y él le pide de beber agua, pero ella en vez de darle agua le da leche. Entonces eso parece que le hace como cansado y se duerme una buena siesta, y en esta siesta ya él aprovecha y le mata con una clavija de la tienda. Y
con un martillo, ¿no? Le pasa por su cabeza. Entonces, cuando llega Sísara buscando, cuando llega Barak buscando a Sísara detrás de él, ya él dice, pues yo sé a quién estás buscando, y le invita a la tienda y ve que ya se murió. Entonces ahí, como había dicho Débora, Dios dio la victoria en el fondo a una mujer, a Yael, que derribó al enemigo. Por eso también Yael es una prefiguración de María, ¿no? De la Virgen, no porque la Virgen está matando a nadie, ¿verdad? Pero ella es la gran mujer que también derriba al enemigo y lo humilla en esa forma, solo en una forma espiritual, ¿no? El enemigo espiritual. Muy bien. Ahora llegamos, el capítulo 5 es todo el canto de Débora, que es también muy bonito y vale la pena escucharlo. El siguiente juez es Gedeón, es uno de los jueces mayores. Y bueno, ahora vemos que ya están empezando a ser más largos, ¿verdad? También los primeros jueces tenemos o muy poquito, o solo como una historia importante que habla, y ahora ya están empezando a hacer un poco más capítulos más largos, ¿no? Por ejemplo, ya Débora, ya tenemos 2 capítulos, uno que cuenta la historia y el otro que es su canto. Y con Gedeón ya vemos que ya son 2 capítulos y medio, y así también van avanzando. Eso también podemos pensar que sí puede ser un poco que que los primeros sean un poco más, más antiguos o historias de hace más tiempo, entonces uno se acordaba solo de pocos detalles, mientras ahora ya empieza a tener pues más detalles, más recuerdos. Muy bien, ya estoy de vuelta. Bueno, ahora estamos con Gedeón, ¿verdad? Ok. Gedeón tenemos, el pueblo está oprimido bajo Madián y los hijos de Amalek. Es interesante, Amalek sale mucho en la Biblia, pero no lo hemos encontrado arqueológicamente en ninguna inscripción. Mientras de todos los demás pueblos que se mencionan, sí. Entonces, a lo mejor también puede ser, no sé, una forma, porque también los hijos de Amalek eran descritos como gigantes, ¿no? Entonces, no sé, puede ser también entre un poco mitológico o en el sentido de, a lo mejor, que los llamaban así a todos los enemigos así imponentes de los diferentes pueblos. Al menos es interesante que no tenemos nada arqueológicamente escrito, al menos, de esto, de Amalek. Muy bien, bueno, Gedeón, eso, los madianitas y los hijos de Amalek empiezan a devastar los campos, ¿no? Entonces llega un ángel a Gedeón y empieza a hablar con él, y Gedeón está medio así discutiendo con este ángel porque no se dio cuenta, no se da cuenta que es un ángel, y dice, bueno, si Dios realmente estuviera con nosotros, pues no estaríamos tan mal como estamos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Y bueno, el ángel le envía a él, como de parte de Dios le da una misión. Y le pide que derrumbe el altar de Baal, que es un altar pues a un falso dios, ¿verdad? Los Baales sí era un tipo de dios de fertilidad de los cananitas, que era un altar en la propiedad de su papá, de su padre, y que luego erija otro altar, ¿no? Entonces, bueno, lo hace, le empiezan a acusar el pueblo, y su propio padre lo rescata,
del ataque y dice, bueno, si Baal realmente es un dios, que él sea quien venga, ¿verdad? El que haya derrumbado su altar. Entonces con eso están contentos y efectivamente no pasa nada. Y luego él empieza a ir contra los amalequitas y contra las madianitas. Y luego también logra sí, a librar a su pueblo de ellos. Y también lo llaman a él Yerubal, que significa como que venció a Baal o desafió a Baal. Es interesante porque Gedeón desafía mucho a Dios, como que le pide muchas pruebas. Su chaleco que esté lleno de rocillo o que no, o al revés, y Dios siempre le accede y hace las señales que él le pide, y bueno, finalmente dice, ándale, ya vete. Bueno, es una expresión muy mexicana, ¿verdad? Así obviamente no dice, pero ya lo envía, y al inicio tiene un ejército bastante grande, y justo Dios pide que reduzca los números. En vez de tener 22,000 personas, hombres que tiene al inicio, al final, como Dios quita a diferentes y dice, bueno, solo los que lamen el agua cuando lo tomen y no los que están como de rodillas. Y al final quedan solo 300 que realmente van a ser los que van a atacar, para resaltar que la victoria es de Dios, que no es por la fuerza del ejército. Y bueno, efectivamente hacen mucho ruido y con sus shofat, con sus trompetas y unos cántaros de barro, y con eso asustan el enemigo, y es en medio de la noche y los hombres enemigos se matan entre ellos, y bueno, así se ve clarísimo que la victoria es de Dios y no de los hombres. Luego justo a él le quieren hacer rey, a él y su descendencia. Y es muy, muy interesante cómo él responde. Dice, no, Yahvé será vuestro rey, no yo. ¿No? Entonces es justo todo el libro de los jueces hace ver que es Dios mismo quien quiere ser el rey de su pueblo y salvarlos, y también instruirlos, como hacerles ver cuando, pues sí, cuando están en pecado, pues que no les va bien. Bueno, su hijo, pero al final Gedeón también peca y hace un efod, que no sabemos exactamente lo que es, pero un tipo de ídolo, porque se postran delante de él, luego todo el pueblo, y con eso también decae toda su familia. Él tiene muchos hijos, 70 hijos, y uno de sus hijos se llama Abimelech, es decir, mi padre es rey. Abi es mi padre y Melech es rey. Entonces, él no es un juez, sino es más bien un antijuez. Él se autoproclama o quiere ser rey y mata a todos sus hermanos, completitos, menos al más pequeño, que sale y se esconde. Entonces, bueno, obviamente, si tuvo 70 hijos, Gedeón tuvo muchas mujeres, porque imposible. Entonces, Abimelech era el hijo por una concubina. Entonces, él pues mata a todos los demás. Hay la historia de Jotam, que es el hermano menor que sobrevive, y a lo mejor escucharon esa parábola de los árboles que quieren proclamar un rey, y al final ninguno quiere dejar hacerse rey, y al final lo piden a la zarza, y la zarza dice, sí, claro que sí, yo sí puedo ser su rey, y al final como sale fuego de la zarza y devora a todos los demás árboles, ¿no? Entonces él hace como esa profecía que eso mismo va a pasar con su hermano Abimelech por ser pues un hombre malvado, y efectivamente así es. El mismo Abimelech pues se porta muy mal contra su propia gente y lo empiezan a atacar, y al final muere también por manos de una mujer que tira una piedra de molino de una torre que él está atacando, y muere. Tola,
estamos en el sexto, es otro juez menor que no sabemos mucho, y Yair igualmente. Y llegamos a Jefté, que es uno de los jueces mayores, y también tenemos más historias de él. Bueno, de él sobre todo vemos la historia que pues promete antes de la batalla a Dios, si gano la batalla, te voy a ofrecer en sacrificio lo primero que salga de mi casa cuando yo regrese, ¿no? Y a lo mejor él estaba pensando en su perro, quién sabe, pero al final cuando regresa a su casa, quien le sale en el encuentro como primero es su propia hija. Entonces él, pues cuando la ve, se rasga las vestiduras y pues le duele muchísimo en el corazón. Pero él dice, lo cuenta a su hija, el voto que él había hecho, y su hija la acepta, solamente pide de primero andar por los montes con sus amigas a llorar su virginidad. Y luego se acepta ser ofrecido en sacrificio. Vamos a hablar de esto un poco después. Uy, ya estoy retrasándome. Entonces voy adelante. Ibzan es otro juez menor, así como Elón y Atón. Y finalmente el último, el 12º, es Sansón, que son los últimos capítulos, bueno, no los últimos capítulos, pero como juez. Y él es una figura muy interesante. Si llegamos al final, es muy interesante los paralelismos entre Sansón y Jesús. Y también hay muchos paralelismos entre Sansón y el pueblo de Israel, ¿no? Es un juez sui generis, también es hace muchas cosas no muy ejemplares y tiene muchísima fuerza, ¿no? Entonces seguramente se acuerdan de él como, pues sí, como arranca las puertas de la ciudad de Gaza con sus propias manos, etcétera. Tiene como una fuerza extrema. Y finalmente tenemos los últimos capítulos del libro de los jueces, que son como, hablan de las tribus de Dan y Benjamín y en tiempo de los jueces, y hay como algunas historias, sobre todo la de un santuario de Mica, que hace como un ídolo, un santuario privado, y luego la migración de los danitas, y en los últimos capítulos tenemos la historia de Levita, de Efraín y su concubina, que voy a explicar un poco más en la segunda parte. Bueno, ahora llegamos ya a nuestra segunda parte, que son los símbolos eucarísticos. A lo mejor no todos son tan eucarísticos, pero de alguna forma podríamos relacionarlos con nuestra liturgia, con nuestra Eucaristía, o también con la pasión de Cristo en cierto sentido. Entonces, simplemente son algunas pinceladas sobre estos tipos, como esta tipología, esos imágenes que son pues como sombra, porque no son nada perfectos, pero nos hacen mirar hacia algo más grande, que luego se cumple en una forma mucho más perfecta y completa en Jesús y en la Sagrada Eucaristía. Uno es eso, como el acto penitencial en general, como el libro que tiene ese ciclo de arrepentimiento. Luego Gedeón y su ofrenda, ahí sí tenemos un símbolo que puede ser eucarístico. Luego vamos a hablar un poco de la hija de Jefté, la concubina de Levita, y probablemente no llegamos a Sansón, que es realmente un tipo cristológico, una tipología cristológica. Bueno, el primero tenemos eso. Para mí, al leer el libro de los jueces, sobre todo me recuerda como a nuestro acto penitencial, el inicio de la misa, ¿no? Que realmente siempre cuando nos acercamos a Dios necesitamos otra vez reconocer que hemos pecado, reconocer con humildad y pedir perdón, pedir ayuda, y también nosotros estamos siempre en un ciclo, ¿verdad? También como que
nos damos cuenta, caemos en alguna tentación, pues en enojos, en lo que sea, y tenemos que reconocerlo, empezamos a sentir las consecuencias de ello, ¿no? Por eso esa frase que puse, que ya había dicho al inicio: acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que esto sea hoy nuestro sacrificio y sea agradable en tu presencia. Porque si nosotros podemos reconocer nuestro pecado, entonces otra vez abrimos las puertas de la gracia, ¿no? Entonces aquí tenemos otra vez ese ciclo de la desobediencia, del pecado. Muchas veces es la idolatría, pero también simplemente cualquier ofensa contra los 10 mandamientos, ¿no? De no andar en la ley de Dios. Aquí tenemos estas imágenes, uno de un ídolo de Baal, y luego también de Ashera o Aserá, que es una diosa de la fertilidad, que muchas veces era más bien un árbol o un palo representado. Y entonces la consecuencia es el castigo y sufrimiento, ¿no? Y también pues nos pasa en nuestra vida. Tenemos también cuando nos dejamos llevar por la ira, por lo que sea, pues seguimos y nos sentimos mal y vemos las consecuencias que tienen nuestras relaciones con los otros, y pues nos damos cuenta algo tiene que cambiar. Entonces, en este sufrimiento que se hace cada vez más intenso hasta que damos el paso del arrepentimiento y de la súplica a Dios de ayudarnos, de reconocer humildemente y arrepentirnos. Y en ese momento Dios manda la salvación, manda una forma de poder salir de esa situación y da un tiempo de paz, ¿no? Y al final otra vez llega la recaída y empieza todo por el paso 1. Y pues sí, creo que es, aunque a lo mejor tiene más que ver con la confesión, pero también como en cada misa renovamos ese acto penitencial al inicio, justo para reconocer que, como dice también la Biblia, el justo cae 7 veces al día. Entonces, pues todos entramos en este ciclo y necesitamos una y otra vez realmente pedir perdón y voltearnos otra vez hacia Dios. La segunda imagen de la que quiero hablar es la ofrenda de Gedeón. Entonces, aquí tenemos una muy bonita imagen de Martin de Vos del siglo XVI. Entonces, Gedeón cuando es visitado por el ángel al inicio, que le pide o que le da esa nueva misión de salvar al pueblo de parte de Dios, él pues duda y dice, bueno, si eso es cierto, déjame tráete algo de comer. Entonces dice, no, yo no necesito, pero si haz o más bien, él quiere ofrecer un sacrificio, ¿no? Entonces él dice, vale, está bien, tráete un cabrito y tráelo aquí. Entonces él lleva un cabrito. Cabrito también es interesante en el contexto del Cordero Pascual, ¿no? Porque nosotros sí hacemos más la distinción entre cabrito, es decir, de la cabra, o el cordero, más bien como de la oveja. Pero en el Éxodo dice, traigan un cordero sin mancha, ya sea de la cabra o ya sea un macho cabrío o de una oveja, ¿no? Bueno, también masculina, no sé cómo se dicen esos términos en español. Entonces aquí tenemos ese mismo nombre. Y también trae unas tortas ácimas de harina, ¿no? Entonces eso también resuena para nosotros, ¿no? Entonces aquí tenemos tanto como podríamos decir el cordero que se está ofreciendo como sacrificio, como también tortas ácimas. Es esta doble dimensión que tenemos también
en nuestra Eucaristía, la carne de Cristo, que es el Cordero, y que se transforma, que Él mismo se da en el pan. Y luego el ángel lo toca con su vara y en ese momento sale fuego de la roca y consume el sacrificio y es un claro signo de que es aceptado, ¿no? Y en ese momento Gedeón se asusta muchísimo y se da cuenta que eso es algo sobrenatural y que eso fue un ángel, eso realmente fue un mensajero de Dios. Ángel, ángelos, significa enviado de Dios, ¿no? Un mensajero. La tercera imagen que podemos contemplar es la hija de Jefté y también es muy interesante. Primero tenemos que ver que ese voto que está haciendo Jefté es contrario a la ley de Dios. Él no debe ofrecer un sacrificio humano, ¿verdad? Eso ya vemos en Génesis. Bueno, donde sí Dios está pidiendo a Abraham que sacrifique a su hijo, pero al final le para la mano y dice no. Eso ha sido visto por los judíos, al menos más tarde, siempre como una voluntad explícita de Dios que no quiere sacrificios humanos. Pero tenemos que entenderlo en el contexto del momento. Ese entendimiento maduró más tarde en el pueblo, ¿no? En la época de los jueces estaban todavía demasiado influidos por todo la religiosidad de los pueblos alrededores. Y sí había mucho sacrificio humano. ¿Por qué? Porque los dioses, los Baales y los diferentes dioses, Moloch y como se llamaban todos, eran en realidad demonios, ¿no? Entonces, esa adoración de estos falsos dioses, de estos demonios, les daban ese culto para luego tener el favor de esos dioses, ya sea fertilidad, pero muchas veces vencer en la guerra, ¿no? Entonces, por eso también se entiende por qué hubo tantas guerras constantemente en toda la historia de la humanidad, porque el demonio siempre odia a la vida y siempre trata de destruir y de matar. Entonces, pedía en sacrificio, esos dioses pedían la vida humana, pedían sacrificios de los hijos mayores, primogénitos, etcétera, y se ofrecían en sacrificio. Entonces, no era tan raro, vamos, en ese contexto, por eso también la hija lo acepta de buena voluntad, porque nosotros ahora sí sabemos que un voto que hacemos a Dios, pero que es contra su ley, nunca lo tenemos que cumplir. Al contrario, no se debe cumplir, porque no va con la ley de Dios. Entonces es contrario. Entonces no estamos para nada obligados a algo así como lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando, ¿cómo se llama? Herodes hace una promesa grande que le va a dar a su hija hasta la mitad de su reino y ella pide, pues, insinuado por su madre, la cabeza de Juan el Bautista. Pues eso que es contrario a la ley de Dios, eso ya no obliga al rey de ese juramento que ha hecho. Pero bueno, le daba vergüenza en frente de los demás y lo cumple, ¿no? Pero eso es contrario a la ley de Dios y no hay que cumplirlo. Pero bueno, ¿por qué entonces entró esto en la Biblia? Porque eso es palabra de Dios, ¿verdad? Pues también nos hace ver cómo es todo un proceso, poco a poco, todo este proceso de entender a Dios. Hay que purificar mucho, entonces vemos que el Antiguo Testamento no ha llegado a la plenitud de la revelación, que solo llega en Jesucristo y es todo un camino de preparación. Y luego Dios siempre puede sacar un bien también de una cosa equivocada. Entonces, también ese sacrificio de la hija de Jefté nos habla muchas cosas porque se ve, nos hace entender
a lo mejor entrar un poco en el corazón de Dios Padre, podríamos decir, a entender más en una forma humanizada, ¿no? Qué difícil es sacrificar su propio hijo, ¿no? Él sí sacrifica a Jesús de una forma permisiva, ¿no? Pues está entregado a los enemigos y ellos lo matan, pero es un sacrificio que el hijo acepta voluntariamente. Entonces vemos aquí un corazón de padre que sufre. Vemos como Jefté, pues no solo se rasga las vestiduras, pero pues llora y está pues profundamente turbado cuando sale su hija a su encuentro, porque la ama tiernamente y profundamente, ¿no? Entonces también nos podemos como meter a este drama. Luego también la aceptación voluntaria de ella, que es justo pues como también Jesús, él mismo también lo aceptó completamente voluntariamente. Y eso también transforma ese como mal, que es un juramento hecho pues con la ley de Dios, lo transforma en un bien. Para ella pues una purificación es también un ejemplo y también es un prototipo en ese sentido, como he dicho, de Jesús en algunas partes y también de la Virgen. Y vemos también ahí esta imagen. Ahora, no sé si tienen todavía tiempo, porque ya estamos llegando a la hora, pero a lo mejor está también interesante. Esa historia de la concubina de Levita es una historia muy macabra. La tenemos aquí en el capítulo 19 en adelante. 9 y 20 llega. Entonces, eso verlo como un símbolo eucarístico, lo he copiado un poquito de algunas ideas de Philippe Lefebvre, de un profesor en Suiza, que es muy interesante. Entonces, no sé si se recuerdan de esa historia, pero bueno, es toda una historia anterior, que sale un levita de Belén y tiene a su concubina, y llega a un lugar desconocido y no tiene dónde quedarse, y un hombre anciano le acoge en su casa. Pero en este pueblo hay gente malvada y quiere abusar de este levita, de este hombre. Y pues no, el hombre anciano no quiere que haga nada contra su huésped, contra el hombre, pero entonces dice, bueno, les dejo a mi hija y a la concubina que hagan lo que quieran con ellos, ¿no? Y al final, bueno, lo saca ahí a la rueda a la concubina y pues toda la noche abusan de ella, tanto hasta que en la madrugada llega y cae muerta delante de la puerta, y cuando el levita sale, pues la ven muerta. Entonces, al final, ¿qué pasa? El levita empieza pues a pedir venganza, ¿no? Entonces, él la corta en pedazos, en 12 pedazos, y manda un pedazo a cada una de las tribus. Y eso lleva al final que todas las tribus se unen. Entonces, es una historia muy cruel y uno dice, ¡qué horror! Cuando uno lo imagina, dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo sale esto en la Biblia, verdad? Pero es muy interesante también ver aquí el paralelismo con la Biblia otra vez. Tenemos, por un lado, un levita, entonces, es decir, es de la familia, digamos, sacerdotal, o de la familia que está al servicio del culto, que es el que oficia aquí. Luego, esta pobre concubina, esta pobre mujer, es abusado durante toda la noche y muere. Y eso es un clarísimo paralelismo también con Jesús, ¿verdad? En su pasión, pues toda la noche también abusan de él, lo torturan toda la noche hasta su muerte, hasta llegar a la muerte. Y tenemos esta división
que lo divide su cuerpo en 12 pedazos, ¿no? Entonces es un cuerpo despedazado, un cuerpo roto y dado, mandado, enviado, entregado a los demás. El cuchillo que usa el levita es un cuchillo que normalmente ese término que usan ahí, que se usa para el sacrificio también, justo. Entonces, un cuchillo de sacrificio, no simplemente así uno de la casa. Y finalmente el resultado de esta cosa tan espantosa y ese crimen es que están pues tan, ¿cómo se llama?, indignados las tribus, que cada uno recibe pues un pedazo, ¿verdad?, de esa mujer. Están tan indignados de esa crueldad que han hecho con ella, que se unen las tribus de Israel y salen juntos en guerra. Entonces tenemos ahí como ya he dicho, una imagen pues como una sombra, obviamente nada que ver con lo que realmente es la Eucaristía, en cuanto que es una donación y no vemos la crueldad, pero en el fondo lo que hay detrás pues es algo parecido, es Cristo mismo que se deja en las manos de los enemigos y deja que hagan con él lo que quieran toda la noche. Es abusado, divide, da su propio cuerpo, lo da a los demás, y eso en la Eucaristía nos une. Al recibir su cuerpo nos hace un cuerpo en él, ¿no? Nos une de una forma mística, pero muy especial. Entonces también tiene como una simbología fuerte que otra vez nos ayuda a entender algo más de la Eucaristía. Bueno, yo creo que ya voy a salir.